Bueno, ya estamos junto a Francisco Aravena y nuestro invitado, quien tuvo la gentileza, Pancho, tal como tú, de venir, de estar aquí presente. Bueno, tú siempre. Sí. ¿Qué tal? Casi. Muy bien. Muy agradecido, claro, nuestro invitado, que ya, la gente que ya lo ha escuchado varias veces el programa, que nuestro público lo va a reconocer inmediatamente, porque su voz es casi como tú sabes, voy a presentar al tiro, Tomás Pereacle, ¿cómo estás? Ya, al tiro te doy tus credenciales, pero tú sabes, Tomás, que Polo Ramírez, déjame contar esta intimidad familiar, por favor. Ah, bueno, ya. Tú sabes que el hermano de Polo Ramírez es un muy buen locutor y actor, por cierto, que Chaco Ramírez, la voz que escuchamos recién. La voz de Duna. Perfecto. Ya está. Ese hermano. Duna. Ese hermano mayor. Ese hermano uno dice, el hermano, con lo bien que habla Polo, el hermano que habla mejor. Pero una vez conocí al otro hermano, que no se dedica a nada, que no tiene nada que ver con medios de comunicación. Y lo voy a saludar. Le digo, hola, ¿tú eres el hermano del Polo? Hola. Y yo, no se dedica a esto para no dejar sin trabajo a sus hermanos. Claramente, bueno, Tomás Pereacle podría conversar con tu hermano. Tú sabes que una vez, solo paréntesis, él postuló entró a un coro. Entonces los ordenaron por, qué sé yo, tenores, ¿no es cierto? Barítono, que bla, bla, bla. Y al final, el más grave de todo le dijo, ya, tú acá, ultratumba. Está bueno eso. Bueno. Tomás Pereacle, director del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Lo hemos tenido varias veces en el programa, incluso antes de la pandemia, porque tu trabajo con modelamiento de valga la redundancia, modelos computacionales, que incluso ya a la luz de la pandemia resultaron muy visionarios, incluso en la simulación de epidemias, ¿cierto? Etcétera. Y bueno, durante la pandemia hiciste un trabajo muy destacado junto con tu equipo, y ahora estás a cargo de una investigación bien interesante que tiene que ver con cuáles son las medidas que se deben tomar en la eventualidad de una epidemia, ¿cierto? Cuando no están a la mano todavía, o cuando no tenemos más herramientas y más información para aplicar las medidas farmacológicas, ¿no? Las vacunas, las drogas, etcétera. Y de eso vamos a hablar ahora, porque es muy interesante, un trabajo que van a ir a fines de año a exponer, entiendo, a Singapur. Hablemos un poco de por qué es importante, Tomás, dar cuenta de calcular, digamos, modelar, simular escenarios de pandemia o de epidemias, más bien, así en frío, en modelos computacionales. Claro que sí. Mira, hay que retrotraernos hace unos 15 años atrás, casi, donde nosotros en el laboratorio queríamos entender cómo las sociedades se comportaban y transmitían información que eventualmente podía ser relevante para combatir una epidemia. Y en esa época sacamos una publicación sobre una epidemia zombie. Ya hasta salimos en las noticias. Muy famoso. La gente se rió mucho de nuestra publicación. Y la verdad es que yo seguí con este tema, seguimos trabajando con nuestros estudiantes, y cada vez que íbamos a congresos la gente decía, ya viene este tipo de nuevo a hablarnos. El tipo de los zombies. El tipo de los zombies, sobre las epidemias, etcétera, ¿no? No es lo único que trabajamos en el laboratorio, pero en particular en ese caso funcionaba. Hasta que llegó la pandemia de la COVID-19, que es esta enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que entre otras cosas, a pesar de que estemos sin mascarillas ahora en el estudio, no se ha ido. Claro. Sigue presente. Por suerte estamos todos vacunados con nuestra cuarta dosis en este minuto, ¿no? Entonces, lo que nos permiten estos modelos computacionales es adelantarnos a situaciones que eventualmente podrían venir. Recordemos el año 2020, llega la pandemia de la COVID-19, en marzo 3 tenemos los primeros casos y se desata toda una crisis en el país. Y no solamente en el país, sino todo en el mundo, en una condición en la cual no existían medidas farmacológicas, es decir, la única forma de combatir la pandemia era con medidas de restricción de movilidad, de aislamiento, de uso de mascarillas, de lavado de manos frecuente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos en una situación que se ha repetido sucesivamente a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos pensar en la gripe española en 1919, en una situación saliendo de la Primera Guerra Mundial donde nuevamente se enfrentan, o anteriormente se enfrentan a un virus que hoy día nos llega todos los años en esta influenza H1N1, y que las medidas que se aplican son medidas no farmacéuticas, no farmacológicas. Entonces es muy importante entender cuáles son los límites de esas medidas, hasta dónde nosotros podemos controlar efectivamente una enfermedad contagiosa como la COVID-19 solo aplicando medidas no farmacológicas. Y eso es lo que nosotros intentamos estudiar en este paper que ha sido, en este trabajo que ha sido aceptado en esta conferencia, una conferencia de ciencia de la computación que tiene más de 60 años de antigüedad y una de las más importantes del mundo. Aquí además ustedes
tienen un foco, ¿no es cierto?, puesto en esta investigación en un tipo de contagiante o contagiador, ¿no es cierto?, que son los llamados los superpropagadores, que estábamos antes de salir al aire, recordábamos el caso de una mujer, una coreana, que se hizo famosa mundialmente porque contagió, bueno, un montón de gente y ella se la logró identificar, ¿no es cierto? ¿Qué papel juegan estos superpropagadores dentro de una epidemia? Bueno, es esencial, fíjate que hasta que la COVID-19 llega, y tenemos hoy día herramientas moleculares, incluso herramientas tecnológicas para hacer lo que llamamos el traceback o la trazabilidad, ¿cierto? Recién ahora somos capaces de comprobar lo que efectivamente la epidemiología siempre había propuesto, que existían o van a existir individuos que son capaces de contagiar a un número mucho más alto que el promedio de individuos que se contagia a cada persona infectada. Parece trabalenguas, pero si lo decimos en simple, cuando llega la primera ola de COVID-19 en marzo, cada persona infectada durante el tiempo que durase como infecciosa, iba a infectar entre 2 y 3 personas. Eso, entre 2 y 3 personas, ¿no? Hoy día, con Omicron 2 o Omicron BA5, que es la nueva variante, estamos pensando que una persona en promedio podría llegar a contagiar hasta 15 a 18 personas. Vaya. Un superpropagador en una condición como por ejemplo la que nos enfrentamos en 2020, esta paciente 31 en Corea, infectó en 2 días a 800 personas. ¿Y cómo se logra determinar esto? Bueno, a través de teléfonos celulares, porque en ese minuto ya estaba funcionando la trazabilidad mediante teléfonos celulares en Corea, estamos hablando de Corea del Sur, por cierto, ¿no? Y por lo tanto, cuando se hace la trazabilidad, nos damos cuenta que hasta 800 personas provienen de un contacto relativamente directo con esta persona, porque en esa época todavía no entendíamos que la COVID-19 se transmite principalmente por aerosoles, más que por estas gotitas que salen de nuestra boca, ¿no? Ahora, ¿sabemos en qué va que un individuo sea superpropagador? ¿Se ha estudiado eso? Sí, hay 2 componentes fundamentales. Uno es la biología de las personas, es decir, personas que tienen una alta carga viral, que son capaces de, cada vez que respiran salen miles de millones de virus, por lo tanto su sistema inmune incluso podrían ser asintomáticos, pero en esa condición pueden salir una gran cantidad de virus constantemente. Y lo segundo es y que probablemente es casi más relevante que lo anterior, es el comportamiento de las personas. Una persona que tiene una enorme carga viral, que está constantemente expeliendo virus mientras habla, respira, ¿cierto? Como dijo alguna vez la ministra de Salud de Perú, no creo que era Perú, ¿no? Los asintomáticos solo contagian cuando respiran, ¿no? Aquí pasa algo parecido, ¿no? Entonces, si esa persona se queda en su casa, no contagia a nadie, ¿no? Pero esta persona, la paciente 31 en Corea, se hizo su seguimiento y la persona en un día fue a un buffet a comer, imagínense lo que significa en un buffet cerrado, después fue al mall, después estuvo en una iglesia, después chocó, participó en un accidente, terminó en una clínica, etcétera. Entonces, what a day, dijo al final. What a day, exactamente. Ahí llega. ¿No llegó a la casa alguna nueva? No. Igual que siempre. Solo contagió 800 personas en la pasada, ¿no? Entonces son los 2 componentes, una cuestión biológica y una cuestión de comportamiento. Estamos conversando con Tomás Pérez Acle, director del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, a propósito de estas investigaciones que tienen que ver con la propagación de la pandemia y que yo recuerdo cuando conversábamos contigo, Tomás, antes de la pandemia, y yo por lo menos reconozco que costaba entender exactamente dónde se producía esta confluencia entre el tema de los datos y la salud y el tema sanitario. Con la pandemia nos quedó clarísimo, ¿no es cierto? Quería preguntarte un poco acerca de las lecciones de la pandemia. Y tú fuiste un observador muy cercano de todo y aportaste también en todo el proceso de toma de decisiones, en la alimentación de todos esos datos, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones. ¿Cuál es un poco la reflexión, la evaluación que haces tú a esta altura del proceso? No podemos darlo por terminado porque, tal como tú decías, la pandemia sigue. Sí. Mira, algo que nosotros sacamos adelante en este artículo que vamos a ir a defender ahora a Singapur en noviembre, es un aspecto muy relevante y que explica por qué pareciera que ninguna de las medidas que aplicamos al principio, particularmente al principio de 2020, hasta mediados de 2020, no funcionaron. Y es que si uno no logra generar el resultado de los test, por mucho que aplique muchísimos test, en menos de el tiempo en que aparece un nuevo infectado, la pandemia es inatajable. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros le presentamos al presidente Piñera ya en marzo del 2020 a través de una conferencia virtual organizada por el Ministerio de Ciencia, modelos, y presentamos varios modelos. Dijimos, presidente, si no se hace nada,
el pic llega el 19 de junio. Y si se aplican un montón de medidas, a medida que se van aplicando medidas, el pic va a ir disminuyendo en altura y va a ir llegando más tarde. El pic llegó el 20 de junio. Entonces, eso que hizo decir, me tocó presentar en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y un diputado me dijo, oiga, doctor, ¿quiere decir que todo lo que se hizo no sirvió de nada? Bueno, le dije, sí, efectivamente sirvió, se bajó la altura del pic, pero no lo pudimos atrasar. Y es porque si lo miramos retrospectivamente, los test en esa época se demoraban 1 y 2 semanas en llegar. Claro. Entonces no había forma de atajarlo. Tienen que ser menos del tiempo en que aparece un nuevo infectado, en el caso de la COVID-19, menos de 3 días. Si no, la pandemia es inatajable. Y ahí está lo que mencionabas al principio, de que con las variantes actuales el contagio es aún mayor porque actúa más rápido, ¿no? Y aunque ahora los test sean más rápidos, no son suficientemente rápidos en esa escala, nomás que no es la tragedia que fue en el 2020 porque estamos vacunados, ¿no? Estamos vacunados, eso es cierto. Aquí hay un componente relevante a propósito del aprendizaje. No estamos enfrentando un virus que se volvió bueno. Ahí se equivocó el exministro. Nunca se volvió bueno. El virus sigue siendo igualmente severo. Lo que pasa es que hoy día tenemos un arsenal terapéutico mucho más vasto y estamos, particularmente en Chile, con un nivel de vacunación asombroso para lo que ocurre en otros países. No estamos en cuarta dosis, ¿no? Ahora, Tomás, usted en esta simulación de la que estamos hablando ahora, que no es una simulación hecha solo de COVID o solo lo que pasó, sino que es una simulación en escenarios también futuros, entiendo, ¿no? No, en realidad es una simulación estudiando los datos de lo que sucedió, correcto. Vamos a mirarlo, el escenario de la COVID-19. Perfecto. Y lo que ustedes determinan es que cuando los diagnósticos o los resultados de las pruebas diagnósticas se entregan en 24 horas, es posible lograr una reducción del 95% de los infectados en menos de 2 meses. Claro. Ese porcentaje es en relación a lo que sucedió en tiempo real, en la realidad. Claro, siempre es contra un control. En nuestro caso, el control, como se lo dijimos en su minuto, el presidente Piñera, es no hagamos nada, dejemos que la pandemia siga su curso. En este caso, comparado contra el control, si somos capaces de generar test, aplicándolo, esto es muy importante, al 10% de la población de manera aleatoria, con tal que al final de 7 días tú logres escanear a toda la población o testear a toda la población, y si entregas los test en menos de 3 días, eres capaz de reducir en un 95%. Pero esto lo podemos, disculpa, Pablo, pero esto lo podemos aplicar, podemos pensar que esto es aplicable a un virus de naturaleza distinta al SARS-CoV-2, por ejemplo. No, en este caso son resultados específicos para SARS-CoV-2, pero la metodología se puede aplicar en cualquier otro virus, ¿no? Perfecto. Y esto es súper importante. Si nosotros miramos nuestros resultados, explican de una manera muy precisa lo que hace China hoy día. Bueno, China solamente lo puede hacer. Claro. China testea sistemáticamente a toda la población de manera aleatoria, a un porcentaje muy alto de la población, con tal de que en 7 días escanean una ciudad completa. Y está cerrando cuadras enteras, barrio entero y ciudades completas. Y eso es lo otro relevante. No solamente tenemos que testear a las personas, sino que una vez que están infectados, cuarentenarlos. Si hacemos eso, somos capaces de reducir de manera muy significativa el impacto de una pandemia. Eso te quería preguntar, porque claro, una cosa, ¿no es cierto?, lo que preguntaba Pancho y tiene que ver con el testeo mismo, con la detección del contagio. Pero el paso siguiente son las medidas a tomar, ¿no? ¿Qué se hace una vez que uno sabe que fulano de tal o fulana de tal está contagiado? En ese sentido, hay aprendizajes también, porque, claro, y a propósito de cosas que dijo en su minuto el exministro Mañalich, ¿no es cierto? No solo esto del virus que a lo mejor se volvía bueno, sino que también el tema de las condiciones y características socioeconómicas del país. Así es. ¿Qué se puede decir con respecto a eso? Porque ahí la diferencia en propagación puede ser muy grande, dependiendo de las condiciones de vida de las personas. Claro. Mira, quedó demostrado que la COVID-19 es una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Es una pandemia, una enfermedad contagiosa que se dispersa sin control por la población, pero cuyos efectos son más dramáticos en las personas que menos tienen. Eso, la COVID-19 es una sindemia. Nuevamente es algo que teníamos de alguna manera en las hipótesis, en la teoría, pero que la COVID-19 demuestra de una manera brutal. Hay mayor cantidad de fallecidos, hay mayor cantidad de hospitalizados, en la medida que las personas tienen menos acceso a los recursos, tienen una menor condición económica. Por lo tanto, ahí es tremendamente relevante poner el foco no solamente en las personas que tienen una menor condición económica para apoyarlas de mejor manera, sino, y otro aprendizaje importante, en los que son los principales propagadores del virus. Ya hablamos de los superpropagadores, ¿no? Estas personas que son capaces de infectar un número muy alto de personas, pero que a priori son, de antemano, es muy difícil detectarlo. Los jóvenes son los principales propagadores del virus. Y eso es algo que también está claramente demostrado.
si tuviésemos que hacer esto de nuevo, si tuviésemos que vivir una pandemia equivalente, ojalá que no, aunque seguramente se van a venir varias, ¿no? Una potencial forma de atajar el problema sería vacunando primero a los jóvenes, no necesariamente a los más viejos, porque los viejos se quedan en su casa. No en el principio de los más vulnerables, sino que los más, comillas, peligrosos, los ¿no? más contagiadores. Socialmente peligrosos, podríamos decir. Exacto. Ahora, en el caso de claro, tú hablas de los jóvenes, pero hay situaciones, y que me estaba acordando de una, no sé si era más bien casuístico, de un pueblo en Estados Unidos. Recuerdo un artículo que apareció en el New York Times, donde detectaron una relación, un vínculo muy fuerte entre los cumpleaños de las personas y el aumento y la aparición de brotes familiares, digamos, o de personas relacionadas. Claro. Entonces, obviamente tiene que ver con las circunstancias en que la gente se junta y todo eso. Esas circunstancias, esos lugares, momentos, espacios donde se produce el contagio, ¿se pudo también definir dentro de los aprendizajes obtenidos, no? Sí, por cierto, no solamente los cumpleaños, sino hay un estudio muy importante en coros de iglesias, particularmente en Estados Unidos, donde la gente se junta a cantar. No solamente ocurren personas superpropagadoras, sino que eventos de superpropagación. Todos los eventos en los cuales hay una gran masa de gente en espacios cerrados, cantando, riendo, de hecho, bailando. acá, y bueno, supongo en el resto de los países también, pero acá lo tuvimos muy cerca cuando se proyectó que, por ejemplo, para el Día de la Madre ese año iba a ser particularmente desafiante, y lo fue, y ¿no? lo fue Cuando fue como exactamente. 3 semanas después, cuando estaban los resultados de ese evento, se constató eso. De hecho, nosotros hicimos varias proyecciones al respecto y efectivamente se constató. Los eventos de superpropagación son tan relevantes como las personas superprobables. La peor combinación de todas es nuevamente la paciente 31 en Corea. Un evento de superpropagación, un buffet libre, por ejemplo, o una iglesia, además con un superpropagador presente. Esa es la peor de las condiciones. Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Tomás Pérez Acle, director del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, que además es parte de este programa, la Universidad San Sebastián, así que siempre bienvenido. Por Tomás, supuesto. muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Tomás. Francisco, don Francisco. Mario nomás. Mario. Aquí en confianza. Oye, un par de cosas muy importantes.